Vamos a ver ahora cómo hacer un ciclo iterativo, o sea, cómo escribir un while y qué código genera en Assembler. Tenemos un programa en C a la izquierda que devuelve, es una función main que devuelve un entero, declara tres variables a, b y c con 8, 10 y 0 respectivamente, y luego comienza un ciclo iterativo, un while. Mientras que a sea mayor exclusivo que 0, no mayor igual, sino mayor exclusivo, lo que vamos a hacer es c es igual a c más b, y luego vamos a decrementar a. Esta línea vertical la pueden ignorar, es el cursor que quedó al momento de capturar la imagen. Esa instrucción es a menos menos. Luego de hacer ese ciclo iterativo que se va a repetir mientras a sea mayor que 0, vemos que a comienza en 8, así que este ciclo iterativo se va a ejecutar 8 veces. Procede a retornar el valor que tiene almacenado en la variable c. Vemos que c es igual a el contenido de c más b, así que lo que está haciendo esta subrutina básicamente es multiplicar el valor que está en a por b haciendo sumas sucesivas, así que debería devolver 80 en decimal. En el código assembler que tenemos a la derecha, ya sabemos que las primeras tres instrucciones son para reservarse espacio de variables locales y poner el frame pointer al tope de la memoria, pero luego vemos que fabrica un 8 que almacena en x15 y x15 se almacena en frame pointer menos 20, así que ya sabemos que la variable a va a estar almacenada en frame pointer menos 20. Algo similar ocurre para la variable b va a contener un 10, se almacena en x15, de x15 pasa a x8 menos 28, así que en frame pointer menos 28 tenemos la variable b. La variable c, que está inicializada en 0, directamente almacena el valor 0 en la posición de memoria apuntada por el frame pointer x8 menos 24, así que c se encuentra en frame pointer menos 24. Luego de declarar las variables locales, vemos que comienza el while. Y el while lo primero que tiene que hacer es chequear la condición de si a es mayor que 0, ya que si a es menor que 0, directamente ni siquiera va a ejecutar el loop ni una sola vez. Para lograr eso, el código en Assembler hace un salto jump and link almacenando el resultado en x0, o sea que no piensa retornar acá, y le está sumando 32 al program counter. Veamos que el program counter al momento de llegar a esta instrucción jump and link vale 10094, obviamente en hexadecimal. Y a eso le estamos sumando 32 decimal. El 32 decimal equivale al 20 en hexadecimal. Así que 1094 hexadecimal más 20 hexadecimal nos da la dirección de memoria 1000B4, que es a donde va a saltar el código cuando ejecute esa instrucción jump and link. Notemos que ese offset de 32 o 20 en hexadecimal se le suma a la dirección de memoria que tiene el program counter en el momento de ejecutar esta instrucción, no a la dirección de memoria que va a tener el program counter después de ejecutar esta instrucción. Esto es algo muy característico de la arquitectura RISC-V que no ocurre en otras arquitecturas de computadoras. En otras arquitecturas de computadoras, generalmente las microprogramadas, los offsets para los saltos se calculan teniendo en cuenta que el PC se preincrementa. En el caso de RISC-V esto no pasa. El offset que acompaña el jump and link se asume que se suma sobre la dirección que tiene la instrucción que se está ejecutando actualmente. Vemos que a partir de la posición de memoria 1000B4, lo que hace el código en Assembler es cargar en x15 el contenido de x8 menos 20. Y x8 menos 20 es el valor de a. Así que a lo tenemos en x15. Recordemos que la primera vez que esto se ejecute ya sabemos que a vale 8 porque es un valor que estamos poniendo constante en el código en C, pero en las reiteradas ejecuciones del ciclo iterativo el valor de a va a ir cambiando. Por eso el código en Assembler lo que tiene que hacer es tiene que chequear todo el tiempo que hay en la posición de memoria donde se almacena a. A tal fin tiene que leer en algún registro el valor almacenado en frame pointer menos 20 que equivale al contenido de la variable a. Si miramos el set de instrucciones de RISC-V, vamos a ver que no existe una comparación que se pregunte si un registro es mayor exclusivo que otro. Hay una instrucción que compara si es mayor o igual, pero no una que compare si es mayor exclusivo. Ahora el compilador se las arregla ya que se da cuenta que es una comparación de si algo es mayor que 0 y sabe que en el registro x0 siempre va a haber un 0.
Así que lo que hace es invierte el sentido de la comparación haciendo si 0 es menor que A, lo cual es lo mismo que preguntarse si A es mayor que 0. Y para saber si un registro es menor exclusivo que otro en RISC-V, para eso sí tenemos una instrucción que es branch less than. Esta chequea si el registro X0 es exclusivamente menor que X15. Así que podemos hacer la comparación para un lado o para el otro. O sea, preguntarse si A es mayor que 0 es lo mismo que preguntarse si 0 es menor que A. En el caso de que 0 sea menor que A, entonces lo que vamos a hacer es un goto, o sea, vamos a hacer un salto desde la dirección actual en la que estamos, que es la 100B8, y le va a restar 32. Recordemos que 32 era 20 en hexadecimal, así que es la 10.000B8 menos 20. Esto nos va a dar la dirección de memoria, la 10.098. La 10.098 está en este lugar. En el caso de que no sea menor, 0 no sea menor que A, entonces va a continuar con la instrucción que sigue, que se encuentra en la dirección de memoria 10.000BC. Bien, asumiendo que hacemos el salto, entonces ahora lo que tiene que realizar el programa, porque estamos dentro del ciclo while, es hacer que C sea igual a C más B. A tal fin el código en Assembler hace que x14 sea igual a c. Lo vemos acá. Se carga el word en x14 del frame pointer menos 24. Frame pointer menos 24 contiene a c. Y luego x15 es igual a b, ya que x15 se carga con el contenido del frame pointer menos 28. Así que estamos apuntando a b. Luego hacemos la suma y luego almacenamos en menos 24 stack pointer el resultado de la suma. Así que estamos haciendo c más b y lo estamos depositando en frame pointer menos 24 que es c. Así que efectivamente esas 4 instrucciones de assembler están resolviendo esa línea de código en C. Bien, nos queda hacer a menos menos. Para hacer a menos menos leemos en x15 el valor de a. Recordemos que a está en frame pointer menos 20. Luego hacemos una suma de un valor inmediato que va a ser menos 1. Así que es x15 va a ser igual a x15 menos 1. Efectivamente le está restando 1 a a. Y luego va a almacenar el contenido de x15, que es el valor actualizado de a, en la posición de memoria frame pointer menos 20, que es la que almacena a. Así que efectivamente acaba de hacer un a menos menos. Ahora, a partir de la dirección de memoria 10.000B4 ya sabemos qué es lo que pasa. Se va a hacer la comparación de si A es mayor que 0 o lo que es igual si 0 es menor que A. En el caso que 0 no sea menor que A, o sea que continúe ejecutando a partir de la dirección 10.000BC, bueno, estudiemos qué es lo que pasa a partir de ahora. Se carga en el registro X15 la dirección de frame pointer menos 24, que contiene a C. Luego, ese valor de x15 pasa al registro x10, que recordemos que es A0, que es según el calling convention donde se van a retornar los valores cuando termine una función. Por ende, se encuentra resuelta esta parte que se llama return C, ya que en el registro A0 o x10 tenemos el resultado de haber hecho el acceso a la variable C. Y luego lo que queda es restaurar el frame pointer y el stack pointer y hacer un salto a la dirección almacenada en el registro X1 o RA. Y con eso se termina el programa. Así como estudiamos subrutinas en Assembler, veamos cómo funcionan los llamados a función dentro del lenguaje C. Tenemos un programa escrito en C a la izquierda que comienza declarando un prototipo de una función. Esto quiere decir que el compilador de C va a leer esto y va a saber que hay una función llamada función que va a devolver un entero y que va a recibir dos enteros como argumento. Notemos que no hace falta que le digamos el nombre de esos enteros de argumento, solamente tiene que saber cuál es el tipo de variable que va a recibir. Esto es solamente una sintaxis declarativa para que cuando el compilador encuentre que hay un llamado de esa función, sepa de qué tipo es, aunque no conozca cuál es la función que está definida. Recordemos que en el lenguaje de programación C no necesariamente vamos a tener todas las funciones definidas en el mismo archivo, sino que podrían estar en distintos archivos o hasta inclusive podrían estar en código objeto ya compilado, del cual no conocemos el código fuente, pero si conocemos la firma de la función, o sea,
cuáles son los tipos de argumentos que requiere y cuál es el valor que retorna, podemos hacer un llamado a la función, ya que después el linker se va a encargar de juntar todo. El main comienza declarando tres variables y es exactamente el mismo programa que vimos en el video pasado, donde tenemos que mientras a sea mayor que b, solo que ahora en vez de hacer la suma directamente vamos a llamar a esta función, donde le pasamos una copia de los valores de c y b y va a retornar la suma de los valores que reciben sus argumentos. Así que es muy parecido al ejemplo anterior, solo que acá ya tenemos un llamado a función en el medio. Estudiamos entonces cómo se comporta el código assembler generado. Bueno, ya sabemos más o menos cómo se generan las variables locales, así que rápidamente identificamos que A se encuentra en frame pointer menos 20, B se encuentra en frame pointer menos 28 y C se encuentra en frame pointer menos 24. Veamos cómo se hace el llamado a la función. Recordemos que según el calling convention vamos a utilizar los registros A, los registros de argumento, A0, A1, A2, etc., para pasar argumentos a funciones. Así que veamos que este código se encarga de almacenar la variable B en el registro A1, la variable C en el registro A0. Se produce el llamado a la subrutina, o sea, el salto a la función. A tal fin lo que se hace es, se guarda la dirección en x1, la dirección actual de donde se está ejecutando el código más 4, en este caso en el jump and link, en el registro se va a almacenar el código más 4, que es a donde tiene que retornar, o sea, la dirección 10.000A8, pero al valor actual del program counter, o sea, la dirección 10.000A4, se le va a sumar un 52 decimal para acceder a la función. Así que la suma del valor actual del program counter 10.000A4 más 52 decimal tiene que resultar en la dirección donde se encuentra la primera instrucción de la función. En este caso 10.000 de 8. De vuelta vale destacar que en x1 lo que va a quedar almacenado es el 10.000A8, que es la dirección a donde tiene que retornar cuando termine la función. ¿Y cuándo se va a hacer eso? Bueno, cuando se llega al final de la función, la última instrucción, el jump and link return, va a tomar ese valor almacenado en x1 y ahí es a donde va a saltar. Vemos que cuando esto se produzca y se retorne de la función, en el registro A0, según el calling convention, vamos a tener el resultado que se retorna de la función. Así que ese valor de A0 lo tenemos que copiar a la dirección de memoria donde está almacenada la variable C, ya que tenemos que C es igual a función, así que el valor que retorna esta función se va a almacenar en C. Vemos que C está en frame pointer menos 24 y que A0 era el registro X10. Así que store word, el contenido de X10, o sea, el contenido de A0, en la posición de memoria apuntada por el frame pointer menos 24. Así que se deposita efectivamente el valor en C. Notemos que cada función tiene su propio espacio de variables, así que tiene que acomodar su stack pointer y su frame pointer al inicio de la función y al fin de la función. Así que lo mismo que ocurría en el main también va a ocurrir dentro de la función. Vemos que la función recibe argumentos A y B, a los cuales los vamos a llamar A' y B', ya que no son los mismos A y B que están almacenados en la función main. Si bien ocupan la misma dirección, el mismo offset relativo al frame pointer, el frame pointer se encuentra en otro lugar, ya que cuando se ingresó a la función se reservó espacio para variables locales dentro de esta función. Ese menos 32 decrementó el stack pointer y creó un nuevo espacio, un nuevo frame, donde almacenar variables locales. Así que lo primero que hace el compilador a la hora de ingresar a la función es tomar esos valores que están en los registros como argumentos, x10 y x11, o sea, A0 y A1, y almacenarlos en este nuevo espacio de variables locales, que bueno, por casualidad coinciden que también son menos 20 y menos 24, pero lo destacamos con A' y B', ya que no es el mismo valor del frame pointer en el caso de la función. En el caso de la función es otro valor de frame pointer, aunque el relativo sea el mismo. Bueno, lo que hace la función es totalmente trivial, toma los valores de A' y B' y los almacena en el registro A0, que es el lugar que tiene destinado para hacer el retorno.
Lo que tiene que quedar claro en este ejemplo es que cada función tiene su propio espacio para variables locales y que el pase de argumentos a funciones se hace utilizando los registros que define el calling convention, a 0, a 1, a 2, etc. Veamos ahora cómo funciona un código cuyo control de flujo va a depender de si ejecuta o no ejecuta en función de una decisión que tiene que tomar. Bien, tenemos una función que define tres variables locales, esto ya lo vimos, a es igual a 8, b es igual a 10, c es igual a 0, y luego tenemos una sintaxis de decisión, un código que decide. Si a es mayor que 5, entonces se va a ejecutar la línea que está a continuación. Si no, se va a ejecutar la línea que está a continuación del else. Y por último va a retornar c. Repetimos de vuelta dónde se encuentran las variables locales. A se encuentra en frame pointer menos 24, B se encuentra en frame pointer menos 28 y C se encuentra en frame pointer menos 20. Bien, prestemos atención a cómo hace esa comparación de si A es mayor que 5. Primero, almacena en el registro X14 el valor de la variable A, que obviamente sabemos que está en frame pointer menos 24. Luego se fabrica un 5, toma el contenido de X0, le suma 5 y lo almacena en X15. Así que en X15 tiene el 5 y en X14 tiene el contenido del registro A, de la variable A, perdón. Bien, ahora tengamos en cuenta que esta comparación debe realizarse si A es mayor exclusivo que 5 y ya sabemos que no hay una instrucción en RISC-V que compare si un registro es exclusivamente mayor que otro. Hay una que compara si el registro es exclusivamente mayor o igual que otro. Así que veamos cómo resuelve esta comparación el compilador de C. El compilador de C pregunta si 5 es mayor o igual que A. ¿Qué logra con esto? Si vemos la comparación original, A tiene que ser mayor o igual que 5. Eso quiere decir que A tiene que valer 6, 7, 8, 9, cualquier valor que sea creciente a partir de 6. Si A vale 5, o 4, o 3, 2, 1, 0, o cualquier valor negativo, entonces esta comparación va a ser falsa. Entonces el compilador de C invierte los términos, pregunta si 5 es mayor o igual que A, y en el caso de que esto sea verdadero, quiere decir que la comparación de A mayor que 5 es falso. Entonces le va a sumar un 20 decimal a la posición de memoria, al contenido del program counter, que en este momento es 10.009C, como para llegar a la parte del código que se va a ejecutar cuando la comparación sea falsa. Y ahora, si esta comparación no es verdadera, entonces se va a ejecutar el código que se debería ejecutar en el bloque de C cuando la comparación es verdadera, o sea, C es igual a B más 2. Bueno, cuando A es mayor que 5, C es igual a B más 2, lo primero que hacemos es obtenemos el valor de B, que está en menos 28 del frame pointer, fabricamos un 2, y sumándoselo al valor de B que ya está almacenado en X15 y luego ese valor de X15 lo vamos a almacenar en C que está almacenado en menos 20 del frame pointer. Y luego vamos a tener que hacer un salto para evitarnos la sección de código que se hubiese ejecutado si la comparación hubiese sido falsa. Ahora, si la comparación originalmente hubiese sido falsa, bueno, el código que teníamos que ejecutar era b-3, así que cargamos b en x15, le restamos 3 y lo almacenamos en C. Vemos que por último, antes de recuperar los valores del stack y del frame pointer, almacena en el registro x10, o sea en el registro A0, el valor de C y con esto retorna. Una de las herramientas más útiles que tiene el lenguaje de programación C es acomodar la información en estructuras. Las estructuras son una forma de agrupar distintas variables que están relacionadas entre sí dentro de un único grupo de forma tal que la podamos referenciar como un conjunto. Y generalmente a estas referencias las vamos a acceder a través de punteros. Así que vamos a ver un ejemplo donde interactuamos con estos dos elementos del lenguaje C. Bien, analicemos el programa que tenemos a la izquierda que está escrito en C. Comienza con una estructura y hay una forma un poco más elegante de declarar estas estructuras con typedef, pero para no complicar mucho el ejemplo lo vamos a hacer de la forma tradicional. Vemos que esa estructura la llamamos fecha y va a almacenar una variable de 8 bits sin signo llamada d, otra variable de 8 bits sin signo llamada m y una variable de 16 bits sin signo llamada a. Luego declaramos una función que se va a llamar arreglar,
a la cual se le va a pasar un puntero a un elemento creado con la estructura fecha. Y luego comienza nuestro main, que va a devolver un entero. El main funciona creando una variable cuyo tamaño va a ser el tipo de estructura a esa fecha, o sea que cuando pongamos mundial nos vamos a estar refiriendo a un bloque de datos que se va a almacenar en memoria cuya estructura va a seguir la que está declarada en esta estructura llamada fecha. Luego inicializamos esa variable mundial, su elemento .d, o sea, el char unsigned llamado d, con 18, m de mes lo inicializamos en 12 y a de año, recuerden que era de 16 bits, así que va a almacenar un año, vamos a almacenar el 2022. Una vez que esté inicializada esa variable, vamos a pasar la dirección de dónde está almacenada la variable, eso lo hacemos con el operador ampersand, se lo vamos a pasar a la función arreglar y eso coincide con cómo declaramos el prototipo de la función arreglar, ya que dijimos que nos iba a llegar un puntero, o sea, que nos iba a llegar una referencia a la dirección de memoria donde se encuentra almacenada una variable. Por último, el main simplemente toma el valor .d de la variable mundial y lo retorna. Vemos que la función arreglar lo que toma es ese puntero a una variable de tipo estructura, la cual renombra, ¿sí? No necesariamente tiene que tener el mismo nombre que el main, acá la llama México, y luego, dado que recibió un puntero a la estructura y no recibió la estructura propiamente dicha, cuando tiene que resolver el acceso a los elementos de la estructura, tiene que utilizar el operador S flecha para acceder a los elementos de la estructura, porque no tiene la estructura, sino que tiene un puntero a la estructura. Notemos que esta función arreglar no devuelve ningún valor, sino que está cambiando los valores de esta variable que estaba declarado en el main. Lo que pasa es que como le pasamos la dirección a la función arreglar, se va a estar trabajando sobre la misma variable en memoria. Todo eso se logra gracias a la magia de los punteros. Veamos cómo funciona el código assembler. Bueno, se declara la variable esa mundial y esa variable mundial va a estar en el frame pointer menos 20. Y notamos que almacena el 18 en frame pointer menos 20, que es el primer elemento de la estructura. Luego en frame pointer menos 19 almacena el 12 y en frame pointer menos 18 almacena el 2022. Así que podemos notar que la estructura quedó toda almacenada como un bloque continuo a partir de la dirección frame pointer menos 20. Así que frame pointer menos 20, menos 19 y menos 18 contienen toda esa estructura. Bien, tenemos que hacer el llamado a la función y para hacer el llamado a la función vamos a tener que pasar por A0, el registro argumento 0, la dirección de donde está esa estructura en memoria. A tal fin, tomamos el valor del frame pointer, le restamos 20 y lo almacenamos en x15. Por ende, x15 va a estar apuntando a dónde comienza la estructura en memoria. Luego ese valor de x15 lo pasamos a 0, x10, como para que llegue por el calling convention a la función y llamamos a la función, obviamente guardando en x1 el valor de donde se encuentra el program counter en la siguiente instrucción para que se pueda retornar después de que la función termine. Vemos que para pasar un argumento tipo puntero, en realidad lo que estamos pasando es una dirección de memoria. No estamos pasando el contenido de D, que es donde estamos pasando la dirección de memoria, sino que estamos pasando la dirección de memoria que apunta a D. Ahora, recordemos que la función arreglar va a tener su propio frame, va a tener su propio valor de stack pointer y de frame pointer que va a utilizar para acceder a las variables locales. Y en este caso, el puntero struct fecha asterisco México es una variable local que contiene una dirección de un bloque que está almacenada en otra función. Así que esa dirección que recibe en x10 la va a almacenar en el valor actual del frame pointer de la función menos 20, de forma tal que en frame pointer prima menos 20, o sea el frame pointer de la función arreglar, vamos a tener un puntero a la estructura fecha México. Ahora vemos que la base de la estructura está en frame pointer prima menos 20. Se copia esa dirección a x15 y luego va a almacenar
el 29 en D, cuyo offset es 0 sobre x15. Recordemos que en x15 está la dirección de comienzo de la estructura que se creó originalmente en la otra función. Así que lo que vemos es que le pone un offset de 0 a x15 y almacena el valor de x14. Luego en x15 vuelve a cargar la base de donde se encuentra la estructura, se fabrica un 6 en x14 y almacena el contenido de x14 en la dirección apuntada por x15 más 1 de offset. Así que está efectivamente accediendo a la variable m. Y luego hace algo muy parecido con el 1986 que se va a almacenar en x14. En x15 tiene la base de la estructura, así que va a almacenar un half word, por eso sh, de x14, 16 bits, en el offset 2 con la base que es x15, que es en donde comienza la estructura. Es importante destacar que acá no se pasaron valores por copia, o sea, no se copiaron los valores en los registros, sino que lo que se pasó fue una dirección y se actuó sobre la dirección de memoria donde estaba contenida la variable original. Luego el resto del código ya lo hemos estudiado en otros ejemplos, no tiene mayores complicaciones, pero esto es un ejemplo de cómo se trabajan con estructuras y cómo se trabajan con referencias a memoria. Veamos ahora cómo funcionan las optimizaciones del compilador, que si bien tenemos apagadas, las vamos a encender momentáneamente para ver qué cosas podemos cambiar en el assembler que se genera. Bien, tenemos a la izquierda un programa muy parecido al que vimos en la parte de estructuras y de punteros, donde declaramos una estructura llamada fecha y declaramos una variable de este tipo de estructura, de este tipo fecha, que llamamos mundial, le inicializamos con 3 valores y devolvemos uno de los valores de las variables de la estructura. Bien sencillo. Bueno, como habrán notado, hay algunas diferencias con el ejemplo anterior. Veamos la primera, este attribute pack. ¿Qué estamos haciendo con este attribute pack? Le estamos diciendo que cuando almacene esta estructura en memoria, trate de empaquetarla lo más posible. O sea, trate de no poner ningún relleno, no preocuparse por el acceso alineado o no alineado, sino que trate de hacer que no ocupe más tamaño que el necesario. En el ejemplo anterior, cada una de estas variables estaba ocupando 4 bytes, aunque la hayamos declarado explícitamente como un char, que sería un byte, o como un short, que sería 2 bytes, esto estaba ocupando 12 bytes en total, ¿sí? 3 por 4, 12. Eso se produce porque el compilador de C va a tratar de almacenar todos los miembros de una estructura de forma que no produzcan accesos no alineados. Es por eso que prefiere desperdiciar bytes de relleno, pero justamente tener un acceso a la memoria mucho más rápido. Otro de los elementos que quizás no hayan trabajado antes cuando estuvieron programando en C es la inclusión del atributo volatile cuando declaramos una variable. Volatile indica al compilador que no asuma absolutamente nada sobre el lugar donde se almacena esa variable en memoria, ya que podríamos hacer que esa variable esté apuntando a una dirección de entrada-salida y si el compilador asume que conoce el valor de esa dirección de memoria y trata de hacer una optimización en base a lo que asume que es el valor de esa posición de memoria, al ser una interfase de entrada-salida cuyo valor puede cambiar independientemente de lo que haga la CPU, va a estar tomando una mala asunción. Así que con Volatile lo que estamos haciendo es, le estamos diciendo que no aplique ninguna optimización de memoria sobre la variable que viene a continuación. Y por último, en Write tenemos que decirle que los argumentos del compilador ya no es más menos O mayúscula 0, sino que es menos O mayúscula 1, justamente para que pueda aplicar la optimización del attribute pack, si no directamente lo va a ignorar. Cuando ensamblamos el programa vemos lo que ocurre a la derecha. A la derecha podemos ver que la estructura se almacena D en stack pointer 12, son 8 bits, M en stack pointer 13. Recordemos que las direcciones son direccionadas al byte en RISC-V, así que entre 12 y 13 hay 8 bits. Y A está almacenado en stack pointer 14, también un byte de diferencia del 13 anterior, y acá almacena 16 bits. Si hiciésemos un size of de la estructura fecha, nos daría en este caso 4 bytes, que son los 4 bytes que realmente ocupa, ¿sí? Uno para D, uno para M y 2 para A. El motivo por el cual generamos el código en RIPE sin optimizar es el que podemos ver en esta diapositiva. Vemos un pequeño programa donde toma una variable A, toma 8 y la variable B toma 10, y lo que estamos haciendo es un ciclo donde se hace la suma sucesiva
de los valores mientras la variable b sea mayor que 0. O sea que en definitiva lo que estamos haciendo es estamos multiplicando 8 por 10 y eso es lo que estamos devolviendo. Si no realizamos ninguna optimización, bueno, no asume nada y nos genera el código que resuelve ese ciclo iterativo que está ahí. Ahora, ya con el nivel 1 de optimización, que es el nivel mínimo posible que pueda aplicar el compilador, si nosotros le damos este código, el compilador entiende qué es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de devolver 80, ya que ese programa así compilado nunca va a devolver otra cosa que no sea 80, y lo único que implementa es genera un 80 que lo almacena en X10, que es el registro A0 donde se van a retornar los resultados, y va a retornar a quien llame la función. Así que fíjense que con el nivel mínimo de optimización es bastante inteligente el compilador de C para darse cuenta de lo que estamos tratando de hacer y hacerlo de la forma más eficiente posible. Veamos ahora qué es lo que hace el compilador de C a la hora de generar assembler cuando tiene que hacer acceso a arrays o a vectores. Declaramos un pequeño programa en C donde se declara un vector. Ese vector está compuesto de elementos enteros, signados de 32 bits, y almacenamos ya 5 elementos dentro del vector. Luego nos fabricamos una variable i que vamos a utilizar de índice, una variable a que vamos a inicializar en cualquier valor, y lo que vamos a hacer es un acceso al elemento i del vector. Recordemos que ese i es una variable, así que ese 3, dependiendo de lo que esté almacenado en la variable i, podría acceder a distintos elementos del vector. Eso lo vamos a cargar en a y lo vamos a devolver. Ahora, si miramos a la derecha el código assembler generado, en ningún lugar encontramos, como en los casos anteriores que habíamos trabajado con variables escalares, en ningún lugar encontramos ni el 100, ni el 200, ni el 300, ni el 400, ni el 500. Esos valores no están escritos de forma implícita en un operando inmediato dentro de una instrucción. Si en RIPES vamos a la parte de memoria y vemos el mapa de memoria, vamos a ver que hay una nueva sección llamada Read Only Data, o sea, datos de acceso de solo lecturas, que se encuentra en este rango de memoria que está acá, ¿sí? A partir de la 0x100EC. Si vamos a la posición de memoria 100EC, vemos que ahí tenemos almacenado el 100, después a continuación el 200, 300, 400 y 500. O sea, que ese vector se encuentra en un segmento de memoria que comienza a partir de la dirección 100EC. Así que si accedemos a la dirección de memoria 100EC y leemos una palabra, deberíamos leer el 100, que es el primer elemento del vector. Entonces, el código assembler que genera el compilador, lo primero que hace es fabricarse esa dirección de memoria 0x100EC y la almacena en X15. Recordemos que Louis cargaba los 20 bits más significativos, así que eso lo cargamos con 10 en hexadecimal y luego le sumamos 236, 236 es igual a S en hexadecimal. Ahora que en X15 tenemos la base de donde comienza el vector, lo que termina siendo el código en assembler es copia cada elemento del vector a un espacio de variables locales en RAM, ya que esa memoria de read only podría ser específicamente de solo lectura, no se podría trabajar quizás para almacenar alguna variable ahí. Así que se hace una copia de cada uno de los elementos que tiene el vector de forma explícita dentro de una posición en su stack, a la cual va a acceder con el frame pointer. Notemos que el cuarto elemento del vector, ¿sí? Con el índice 3 tiene algo que ver, está en la posición de memoria frame pointer menos 32. Bien, el código se fabrica a S3 almacenándolo en X15, luego X15 lo almacena en frame pointer menos 20, así que frame pointer menos 20 tiene la variable i. Y la variable a está en frame pointer menos 24, vemos que fabricó un 10 y lo almacenó en frame pointer menos 24. Así que ya sabemos dónde están las variables i y dónde están las variables a. Veamos entonces la matemática que genera para acceder al elemento sub i de vector. Sabemos que la variable i está en frame pointer menos 20, así que carga x15 con frame pointer menos 20, o sea que x15 va a tener el 3. Luego eso lo multiplica por 4 shifteándolo a la izquierda por 2. Recordemos que el índice apunta al elemento 3, pero en realidad tenemos que acceder a la posición de memoria número 12
ya que cada palabra ocupa 4 direcciones de memoria, porque son elementos enteros de 32 bits, así que se acaba de fabricar el 12 en la variable x15. Perdón, en el registro x15. Luego a x15 le resta un 16 fijo, con eso obtiene el menos 4. Y luego x15 va a ser igual a frame pointer menos esos 4 que están ahí. Y por último, x15 va a ser igual a ese menos 4 que estaba originalmente ahora, menos 28. Por ende, estas últimas instrucciones que están acá lo que están haciendo es a x15 lo están haciendo igual a frame pointer menos 32. ¿Por qué es importante ese 32? Porque como dijimos anteriormente, el cuarto elemento del vector estaba almacenado en frame pointer menos 32. Así que toda esa es la matemática que hizo para llegar a frame pointer menos 32 utilizando como índice del vector lo que estaba almacenado en la variable i. Bueno, y ya para terminar, esto no reviste mayor complejidad, hacemos que el 400 se almacene en la variable a. Recordemos que la variable a estaba en frame pointer menos 24. Luego hacemos que la variable a se almacene en el registro A0. Recordemos el calling convention que dice que los valores se devuelven por A0. Y lo que termina haciendo es devolver el contenido de A0 que fue cargado con el 400. Con esto terminamos la parte de C convertido a assembler.